Señor, somos salvos por tu gracia. Entramos al reino por tu gracia. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual y nuestra transformación a la imagen de tu Hijo Jesucristo, también te la debemos a ti. Sabemos que es la fe la que nos ha puesto como instrumento en contacto con nuestro Dios. Sabemos que es la fe la que nos ha relacionado con ese Dios bueno. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, es importante que cada día refresquemos nuestra mente y nuestra memoria con estas cosas, para que nunca dejemos de estar agradecidos. Así es. Pero esto no solo ha pasado con nosotros. Todos los creyentes, a través de todas las generaciones, los creyentes del antiguo pacto, los creyentes del nuevo pacto, todos los creyentes han sido salvos de la misma manera, por fe y por gracia. Abel, por gracia. Noé halló gracia. ¿Qué dice que Noé halló? Gracia. Moisés. Todos ellos fueron salvados, justificados porque creyeron. Fueron tenidos por justos a pesar de sus muchos defectos y aceptados por Dios solo por la fe. Como dice Hebreos 11, por la fe alcanzaron, ¿qué? Buen testimonio los antiguos. No por sus obras, sino por la fe. Ahora, quiero que mire conmigo cómo se mira el vivir el evangelio que nos ha salvado. ¿Cómo se ve? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Miremos algunos versículos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabra fuerte. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives, bendito el nombre del Señor, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también ¿qué? Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Lea un versículo más conmigo, versículo 21. No desecho ¿qué? La gracia de Dios, pues si por la ley fuese
la justicia, entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué? Por demás. Murió Cristo. Poderosas palabras. Dos apóstoles reunidos, no cualquier gente, dos apóstoles, dos grandes apóstoles están reunidos. Uno de ellos es reprendido por el otro, no con una reprensión simple, sino con una reprensión pública y con palabras fuertes. Es tremendo esto. Pablo sabe, Pedro también sabe que las personas no podían acercarse a Dios de una manera inmunda. Si comían ciertos elementos, si comían ciertas comidas, si habían tocado muertos, etc. Pablo sabe que todo esto tiene como fin y propósito del Santo Dios mostrarle a los pecadores, mostrarle a todas las personas que no se pueden presentar a la presencia de Dios sin ser limpios. Este es el fin por el que Dios usó en el Antiguo Testamento alimentos santos, alimentos inmundos, lugares santos, lugares no santos, ropas santas, ropas no santas. Este es el punto, para que ellos pudieran diferenciar lo vil, para que pudieran diferenciar aquello de que es impuro de lo que es santo, para que pudieran mirarse a sí mismos y pudieran saber que necesitaban ser limpiados para poderse acercar a un Dios que es 3 veces ¿qué? Santo. Ahora bien, Jesús dijo que con su venida todas estas leyes habían terminado. Él hizo limpio todos los alimentos e hizo limpio todos los animales. ¿Sí o no? Por eso nosotros ya nos comemos nuestro chicharroncito. Esa es la razón. Ellos nunca pudieron disfrutar de un buen chicharrón. Pobre Pablo. Pero a Pedro, a pesar de saber esto, ¿sí?, a Pedro Dios tuvo que enviarle una visión para que pudiera entender este asunto. Mata y come. Señor, pero tú sabes que yo no como cosa inmunda. No le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. El libro de los Hechos nos dice que inmediatamente Pedro, reunidos con un gentil arrepentido, come en su propia casa, a pesar de la crítica. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3. Capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro mismo testifica a los creyentes: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno le llame común o inmundo. Pedro entendió que para Dios no hay favoritismo,
sino que, como Él dijo, en cada nación Él ve con agrado a los que le temen. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. El mismo Pedro luego le dice a los creyentes gentiles que habían sido limpiados por la fe. Hechos 15. El mismo Pedro le dice a los gentiles, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora, noten lo que dijo Pedro allí: purificando por la fe sus, ¿qué? Corazones. Dios le mostró a Pedro que él purificaba el corazón de todos aquellos que se acercaban a él por la fe. Los hacía limpio. Y en consecuencia, ¿sí?, podían acercarse a Dios. Pero para muchos judíos esto todavía era oscuro. Las tradiciones eran más fuertes que la palabra de Dios. Es increíble, hermanos míos. Esto muchas veces sigue siendo igual. Eran más fuertes las tradiciones para impedir la comunión cristiana que lo que Cristo había hecho. ¿No había Él clavado en la cruz del Calvario la ley con sus ordenanzas? ¿No dice la Escritura que Él quitó la pared que dividía y separaba un pueblo de otro? Sí. ¿Pedro entendía esto? Sí. Porque cuando llegó a Antioquía, le dice Pablo, así lo hacía. ¿Qué pasó con Pedro? Claramente no era una falta de entendimiento lo que tenía Pedro. Claramente no era una falta de conocimiento lo que estaba afectando a Pedro. Algo sucedió en el apóstol Pedro que lo hizo cambiar de repente su conducta. Ahí está, versículo 12. Llegaron algunos de Jacobo. Llegaron ciertos individuos de parte de Jacobo. Entonces Cefas comienza a apartarse de los gentiles y ya no come más con ellos. Pablo le dice, era de condenar. En otras palabras, tu propia conducta te acusa. Pablo lo enfrenta cara a cara en presencia de los demás, ya que su falta fue pública, fue enfrentado públicamente. Porque dice el versículo 13 que otros se unieron a su, ¿cómo le llama Pablo? Hipocresía. Ahora, noten que Pablo sabe definir y subrayar que no es falta de conocimiento, que no es falta de entendimiento. Pablo le pone el nombre que es. ¿Cuál es? Hipocresía. Se unieron a hipocresía hombres como Bernabé. Hermanos míos, hombres mejores que tú y yo pudieron ser arrastrados para vivir un evangelio diferente del que creían y del que predicaban. Su conducta era reprochable, eran líderes. Su ejemplo iba a ser seguido por otros. Él sabía
que separarse de los creyentes gentiles estaba actuando en contra de sus propias convicciones. ¿Has actuado en contra de tus propias convicciones por temor o conveniencia en algún momento? ¿Has hecho algo que tú sabes en tu propia conciencia que estás actuando mal solo porque te conviene o porque tienes miedo? Esa risa me dice que sí, que es cierto. Pero por supuesto, no solo ustedes, yo también. Sí. Pero hermanos míos, es fuerte la crítica de los demás, porque vinieron unos de Jacobo, no eran apóstoles, no llegó Jacobo, otros apóstoles, no. Hermanos de Jacobo hicieron temblar a Pedro. Y Pablo dice que fue reprendido, que fue enfrentado, que fue encarado, no como un asunto personal, sino porque no estaban actuando conforme a la verdad del Evangelio. Noten versículo 14, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, esto es, Pablo no le dijo a Pedro, mira Pedro, tú estás rompiendo la regla. No, eso no es lo que él le dijo. Lo que le dijo es, Pedro, tú has olvidado el Evangelio que te salvó. Pedro, tú estás olvidando el Evangelio. Tú estás olvidando la gracia por la cual eres lo que eres. Le dice, Pedro, ¿sí? Tú te estás olvidando cómo fue que tú mismo fuiste aceptado por Cristo. Tú te estás olvidando de eso. Hermanos míos, el andar legalista, la ley siempre conduce al temor. Y aquí está. Toda nuestra vida, todo nuestro vivir debe ser en conformidad con la verdad del Evangelio que hemos creído. Y tú y yo tenemos que esforzarnos deliberadamente para vivir en conformidad al Evangelio que hemos creído, al Evangelio que nos ha salvado por pura gracia. Nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras acciones puedan caminar de acuerdo con este Evangelio que hemos creído. Debemos evaluarnos constantemente, continuamente, para ver si aquello que estamos haciendo va en conformidad con el Evangelio que nos ha salvado. ¿Estoy caminando en esto conforme al Evangelio? Con esta acción o esta decisión que estoy tomando, ¿puede ser censurado el Evangelio de Jesucristo? Lo que estaba separando a Pedro de sus hermanos era el legalismo. Esto era lo que estaba separando a Pedro de los hermanos. Legalismo. ¿Y qué es lo que es el legalismo? El legalismo no es más que todo aquello a lo que tú y yo recurrimos además de Jesucristo. Legalismo es todo aquello a lo que tú y yo recurrimos además de ¿qué? De Jesucristo. Todo aquello a lo que nosotros nos aferramos además de Jesucristo es legalismo. Todo aquello a lo que nosotros en lo que nosotros nos cobijamos además de la obra de Jesucristo es legalismo. Todo aquello en lo que nos cubrimos o en lo que confiamos para poder ser aceptable y limpio delante de Dios.
y que no es la sangre preciosa de Jesucristo. Eso es legalismo, y ese legalismo siempre resulta en esto, en temor y en exclusión. No voy a comer con ellos porque hay gente con la que tú no caminas. ¿Por qué? No, no los voy a invitar a mi casa. No voy a caminar con ellos. ¿Por qué? ¿No han creído en Jesucristo como su Salvador? Sí, han creído en Jesucristo como su... ¿Se han aferrado a Él por la fe? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son dominicanos. Visten diferente a nosotros. Hablan distinto. Quizás como los judíos pudiéramos sentirnos superiores espiritualmente a ellos. Todo esto es el resultado de no haber entendido bien lo que significa el haber sido aceptado por Dios por la fe, lo cual es lo mismo que la justificación por la fe, el eje central de la reforma. ¿Qué es lo que declara el Evangelio? Cuando tú y yo estábamos allí afuera, ¿qué es lo que declara el Evangelio? Que todos los hombres son inmundos y son impuros sin Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos. Pero el Evangelio también declara que todos los hombres son puros y aceptables en Cristo. Sean judíos, ¿ok? O sean gentiles. Ahora, el Evangelio nos dice que todos los hombres son aceptados y purificados en Cristo. Más si son miembros de iglesia cristiana por la gracia de Dios. ¿Verdad que no dice así? No. Esto no es. Mire, versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por cuál? Por ninguna de las obras de justicia de la ley, sino por la fe. Por la fe de Jesucristo. Y yo digo, por la fe sola. Aleluya. ¿Cuántos dicen por la fe sola? ¿Cuántos creen que son justificados por la fe sola? Dios nos ha aceptado a nosotros por la fe sola. No nos aceptó basado en nuestra cultura, no nos aceptó basado en nuestra raza, no nos aceptó basado en nuestra educación, no nos aceptó según nuestro color, nos aceptó porque creímos, nos aferramos plenamente en la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Por eso nos aceptó. Pablo dice, aunque seas judío, aunque hayas tenido los privilegios de ser judío, aunque seas devoto, aunque tu raza, aunque tu costumbre no tuvieran nada que ver, si te aferras por la fe a Jesucristo, eres aceptado por el Dios Todopoderoso, solo por esa fe. Fuiste salvado por gracia, solo por gracia, mediante la fe, dice la Escritura. Nosotros que somos judíos, con todos los privilegios que gozamos, no como los gentiles, esto es lo que dice Pablo, nos criamos mejores que ellos. Sí, nosotros que hemos aprendido que las obras que hacíamos en obediencia a la ley jamás serían suficientes para declararnos justos delante de Dios. Hemos aprendido que solo se puede llegar a ser justo confiando en Jesucristo por la fe sola.
Dios es justo. Nosotros tenemos que saber que Dios es justo. Amén. Y también tenemos que saber que nosotros no lo somos. No lo somos. Así que las cosas entre el hombre y Dios no pueden andar bien. Y no hay nada que ese hombre puede hacer por sí mismo. Sacrificios, moralidad, religiosidad que pueda acercar a ese hombre a Dios. Todos esos puentes no llegan a Dios. Hay un solo puente. Amén. Hay un solo puente. Sí. En lugar de armonía, lo que tenemos es enemistad contra Dios. Pero hay un solo puente, una sola vía, un solo camino por el cual el hombre puede ser acepto por Dios, y es por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Pablo dijo a los corintios: en lugar de armonía tenemos enemistad. Estamos bajo el juicio, bajo la sentencia justa del Señor, alejados de su comunión y desterrados de su presencia. Segunda de Corintios 6:14. Mira cómo Pablo expone la doctrina. Versículos 15 y 16. La compara una con la otra. En primer lugar, habla de justificación por las obras que demanda la ley. Las obras que demanda la ley son claramente los actos de obediencia a los mandamientos de la ley. Es decir, tu rendimiento o tu obediencia a los mandamientos. Los judíos creían esto. Ellos creían que podían ser justificados por ese medio, y también los judaizantes. Cristo, pero circuncidarse. Sí, Cristo, pero además Cristo, sí, pero hay que guardar todo esto. Sí, Cristo, sí, pero hay que echarle un aditivo. ¿Cuánto le echan aditivo al combustible? ¿Te has visto en las gasolineras, verdad? Le dicen: ponle este aditivo que funciona mejor. ¿Sí? ¿Con qué aditivo Cristo funciona mejor? ¿Con qué aditivo ayudamos a Dios? Hermanos míos, Cristo es suficiente. Aleluya, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Lo que Él hizo en la obra del Calvario fue perfecto, fue completo, y nada se le puede añadir. Sí. Pero ellos decían: no, la manera de ser justificado es trabajando duro. Hay que esforzarse duramente para lograrlo. Obediencia, cumplir los mandamientos, servir, guardar el día, honrar a los padres, no adulterar, hay que guardar la ley ceremonial, ser circuncidado. Hay que tomar esto en serio: ayunar, orar, limosna. Y por supuesto Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que cree, ayuna, se esfuerza, se faja y trabaja duro, no sea, ¿qué? Condenado. Así que dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Aleluya. Esto es. Pero la salvación por ley dice: si hacemos esto, si hacemos lo otro, lo lograremos. Dios nos aceptará, seremos justificados.
si nos fajamos, si nos esforzamos, seremos salvos. ¿Saben una cosa? Que eso se parece mucho a la teología católica. Los católicos dicen: no vamos a ser justificados ahora, vamos siendo. Y cuando ya, ¿verdad?, tengamos suficiente mérito. ¿Sí? Y el que muere sin suficiente mérito, al purgatorio. O le cojo méritos prestados al cofre de los méritos de María y de José. ¿Sí? Dice que María y José tenían tantos méritos que le sobraron. Y entonces, como le sobraron méritos, eso se puso en un cofre para que a los pobres hombres y mujeres que no dan el ancho, que no llegan a donde deben llegar, cojan de esos méritos y les sumen para que entonces sean, ¿qué? Justificados. Esto es la salvación por ley. Hermanos míos, esto es una gran mentira. Esto es un asunto del diablo. El hombre jamás ha podido ser justificado por las obras de la ley. ¿Y por qué? Porque nadie ha podido cumplir jamás perfectamente la ley de Dios. Nadie ha podido alcanzar la medida que Dios demanda. Por eso, dice Pablo, nadie podrá ser justificado por la ley. ¿Sí? Quizás tú digas: no, pero yo he cumplido mucho. Pero la ley no demanda que cumplas mucho, la ley demanda que la cumplas toda. Sí. Sí. Ay, Señor, mira, saqué 98. Sí. No, aquí es 100, fuera. Sí. 99.9, Señor, estoy listo para el cielo. No, estás muerto, fuera. 100%. ¿Sí? ¿Hay algún 100% aquí? Hermanos míos, tú no cumples, quiero que te cito, tú no cumples ni un solo de los mandamientos 100%, ni un solo, ni uno solo. Ni uno solo. Coge el que tú quieras de los mandamientos, examínate a ti mismo y ve si lo cumple totalmente. No lo cumple. Por tu propio rendimiento estás condenado. Por tu propia eficiencia estás condenado. Tu único medio de salvación y de justicia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Quizás en apariencia dice: yo cumplo este. ¿Y qué tal tus pensamientos? Quizás tú dices: yo nunca he sido infiel a mi esposa. Y tus pensamientos han seguido la misma fidelidad. ¿Eres capaz de pararte en este escenario y decir: ni con mis pensamientos? Probablemente te caiga un rayo. Y la codicia, solamente con la codicia estamos condenados. Pero justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación por la fe en Cristo sola. ¿Sí? 3 veces, hermano, miren que aparece 3 veces. Versículo 16. Justificado por la fe. Versículo 17. Si buscamos ser justificados en Cristo. Justificación. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Dios
supiera que nosotros pudiéramos, no hubiese mandado a su Hijo. Pero envió a su Hijo porque Él sabe que tú y yo somos incapaces por nosotros mismos de llenar las demandas de su justicia. Pero su Hijo la cumplió cabalmente. Consumado es. Todo está cumplido. Todo está hecho. No queda nada. Lutero dijo: esta es la verdad del Evangelio. También es el principal artículo de toda la doctrina cristiana. Es aquella en la que consiste el conocimiento de toda la santidad. Por eso es muy necesario, dice Lutero, que conozcamos bien esto, que lo enseñemos a otros y que lo metamos continuamente en nuestra cabeza. Dijo Lutero: el artículo más importante y especial de la doctrina cristiana, porque es la que hace a los verdaderos cristianos. Pero ¿qué más dijo Lutero? Si el artículo de la justificación por la fe alguna vez se perdiera, se perdería toda la verdadera doctrina cristiana. Toda. Kramer dijo: esta doctrina declara y promueve la gloria de Cristo, la gloria de Dios, y desinfla la vanagloria de los hombres. Hermano, nos pone en nuestro sitio. Justificación, ¿qué es lo que es? Es directamente lo opuesto a condenación. Condenar es declarar culpable a alguien. Justificar es declararlo no culpable, inocente o justo. Aún siendo culpable, fíjese eso. ¿Cómo usted llegó cuando fue justificado? ¿Culpable o inocente? ¿Cómo usted llegó? Culpable. ¿Sí? ¿No te ofende, hermano mío? ¿No te ofende que Cristo le haya hecho a este ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿No te ofende eso? Un ladrón, un tipo que no se pasó un solo día en la sinagoga. ¿No te ofende? Sí. Sí. No le dio a nadie, sino que le quitó. No hizo ninguna obra de justicia, ninguna obra de bondad. ¿Sí? No anduvo humillado, no anduvo en piedad. Y ahí tranquilito en la cruz: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Dígame usted. Dígame usted. La justificación por la ley le hubiese dicho a él: ¿qué? No, tú estás loco, tú perdiste tu oportunidad, tú estás frito. Sí. Lo único que te salva es que te suelten de aquí, de esta cruz, y vaya a guayar la yuca allá. ¿Sí? A trabajar duro como nosotros, a vigilar, a desvelarte todos los días. Entonces quizás pero ¿qué le dijo Cristo a este? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, le dijo el Señor, conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Solo por la base de Cristo, solo por la base de su obra, toda la justicia de Cristo le fue acreditada a Él. Toda la bondad de Cristo, toda la perfección de Cristo, toda la santidad de Cristo se le acreditó a este pobre diablo. ¿Sí o no? Este estaba en bancarrota, sus cuentas no tenían nada, estaba en menos cero. Y de repente Cristo le acreditó su justicia, Cristo le acreditó su perfección, Cristo le acreditó su santidad y lo hizo apto para el reino de los cielos. Aleluya.
Esto es, hermanos míos, la justificación no descansa en nosotros, no descansa en nuestras obras, no descansa en nuestro rendimiento, no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad, en la obra completa y consumada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, los dejo con esto. Debo prestar atención, dice Lutero. Debo prestar mucha atención al Evangelio. En el Evangelio, porque en él aprendo no lo que yo debería hacer, sino lo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. No lo que yo debería hacer, sino lo que Él ya hizo. Él satisfizo plenamente, completamente todas las demandas de la ley. Pagó todas nuestras deudas. ¿Cuántas le faltó por pagar? ¿Cuántas? Ninguna. La pagó toda. Todas fueron pagadas por Él. Rindió la obediencia que nosotros debíamos rendir. Él lo hizo. Y ahora, acogidos por la fe a Él, somos salvos. Aleluya, somos salvos. Somos salvos. Ahora somos salvos. Así que, hermanos, capítulo 3, Él le dice, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, porque el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Vamos a orar. Póngase de pie en esta hora. Esto tiene que repercutir en tu vida diaria. Esto tiene que repercutir en tu ministerio. ¿Sí? Porque tú fuiste salvado por la fe. Fuiste aceptado por la fe. Y todavía hoy Dios te acepta por la fe. ¿Sí? Cuídate de no añadirle nada a esa fe. Cuídate de no imponerle cargas a otros que Cristo no le ha impuesto. Cuídate de no juzgar a los hombres por otra cosa que no sea la fe y la fe sola. Oh, hermanos míos, cada día Dios te acepta. No porque fuiste fiel ese día, sino porque estás en Cristo. Porque estás en Cristo. El estar en Cristo te va llevando cada día por la misma fe y por la misma gracia a la conformidad de lo que Dios quiere que tú seas. Hecho conforme a la imagen de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo. Has sido salvado por la fe. Estás viviendo por la fe y llegarás al final por la fe. El que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completar. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién fue? No fuiste tú. El que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. Padre, nos aferramos a Cristo en esta mañana. Nos aferramos a Él con todas nuestras fuerzas. Nos aferramos a Él con todo el corazón. Nos aferramos, oh Señor, aleluya, a Cristo Jesús. Gracias por su obra perfecta. Gracias por su sacrificio consumado. Gracias, oh Señor, por su sangre derramada. Gracias porque Él pagó el precio que yo debí pagar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por justificarme. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por limpiar mi corazón. Gracias, oh Señor, por rescatarme de la muerte, de la ira, de la condenación eterna, solo por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Le damos gracias en esta hora por Jesucristo. Amén y amén. El Señor le bendiga.